Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Estamos en Coffee Time with Jesus, bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy el Espíritu Santo tiene un tema poderoso, como siempre, pero creemos que lo poderoso va a ser que vamos a abrir el corazón y va a penetrar hasta lo profundo de nosotros. Y vamos a ser transformados, porque de eso se trata la palabra de Dios. Este es el objetivo del Espíritu Santo con su palabra, que podamos ser transformados a nuestra mente. Porque ya hemos visto cómo nuestro espíritu ya fue trasladado, ¿verdad? De las tinieblas donde estaba al reino del amado Hijo de Dios, que es Jesucristo. Nuestro espíritu ya fue redimido completamente, es perfecto, y dice la palabra de Dios que hoy somos como Él es. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu así es, realmente es como es Jesús. Porque fíjate, la palabra de Dios habla de que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué pasó? La imagen de Dios en nosotros, aunque fue una creación del principio, al nosotros separarnos del Padre, esa imagen se desvaneció. Te voy a poner un ejemplo. Es como si tú te ves al espejo y ves tu imagen en el espejo, ¿sí? Y te quedas como con esa imagen de lo que estás viendo ahí, pero de pronto te empiezas a alejar del espejo. Te alejas 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 1 kilómetro. ¿Qué va a pasar con la imagen? Ya no se refleja. Cuando tú y yo nos alejamos del Padre, nuestra identidad, nuestra imagen se distorsionó. Pero si te das cuenta que no fue una obra de Dios, sino nuestra, siempre debemos recordar que fuimos creados con libre albedrío. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque si tú y yo entendemos que fuimos creados con libre albedrío, nos vamos a quitar de la posición de víctimas. Es que esto me tocó vivir, es que esto que estoy viviendo pues es la vida que me tocó. No, no es la vida que te tocó. Es la vida que tú elegiste, consciente o inconscientemente. Pero tú la elegiste. Por eso hoy Dios está tan interesado en que vengas de regreso a Él. Porque si tú vienes de regreso a Él, te vas a poder volver a reflejar en esa imagen original que Él creó en ti el día que te creó. Valga la redundancia. Porque tu original está en Él, no está en el mundo, no está en otra dirección. Entonces, imagínate la pasión del Padre por ti, de haber dado a su Hijo, era el pago para tu regreso. Y aunque el estudio de hoy no vamos a abordar los detalles de esa redención, la hemos escuchado en algunos momentos y en otros momentos vamos a retomar todos los detalles. Pero hoy papá nos quiere hablar de algo súper específico. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy está basado no en la voluntad del Padre, sino en nuestra identidad, en lo que tú y yo hemos estado creyendo. Y yo les contaba hace un rato la historia de Rapunzel, ¿verdad? De esta niña que se roban desde que era bebé, es hija del rey y de la reina, de los más poderosos de la región, de los que gobiernan todo el territorio. Imagínate la vida que le tocaba. ¿Estás de acuerdo? Pero pues se la roban y se la llevan a vivir a una torre y la mantienen encerrada en esa torre durante toda su vida, y cuando es una jovencita, de pronto se da cuenta que hay algo más afuera que ella no ha visto. Le tenían prohibido salir de ahí y ni siquiera tenía permitido asomarse a la ventana y ver el mundo real afuera. Entonces su mundo era lo que veía. Les iba a decir a las 4 paredes, pero no eran 4 paredes, era redondo, porque era una torre a la redonda. Y entonces, en algún momento de su vida, hay un rompimiento, que es lo que pasa contigo y conmigo cuando Jesús viene en el camino. Fíjate, quiero que empieces a imaginar, y no importa si eres hombre,
Imagínate esta historia también para ti. Imagínate tú estás viviendo la vida que tú crees que así tiene que ser, ¿no? Y vives todos los días luchando, vives como agobiado, triste, a veces te sientes feliz, a veces te sientes deprimido, a veces sientes que lo lograste, a veces sientes que no alcanzas, a veces sientes que eres aceptado, pero a veces te sientes sumamente rechazado. A veces no tienes ni ganas de salir de tu cama. ¿Te ha pasado? A veces estás cansado, te sientes derrotado. A veces tienes sueños, porque algo en tu interior te dice hay algo más. Pero de pronto te encuentras con la realidad y te vas para abajo. Y te das por vencido. Pero imagínate que tú estás en esa dinámica de vida, día a día, y de pronto hay alguien que se topa en tu camino y que te dice, hey, la vida que estás viviendo hoy no es la verdad que estaba diseñada para ti. No lo es. Y el único que te puede hablar de eso es el Espíritu Santo. Es Jesús mismo, topándose contigo, encontrándose en el camino. Ese es el encuentro más maravilloso de tu existencia y de la mía. ¿Sí te emociona? Claro. Entender que de pronto Él viene e irrumpe en tu vida, pero nunca lo hace si tú no abres la puerta. Si tú no abres, Él no puede entrar. ¿Cuál puerta? La de tu corazón. Esta chica, la de Rapunzel, pues tuvo que abrir la ventana, ¿verdad? Ella escuchó un silbido, pero tuvo que abrir la ventana. Y cuando abrió la ventana y vio que se trataba de un joven guapo y que además le estaba mostrando un mundo maravilloso allá afuera que ella ni se imaginaba que existía, ella decide no solamente abrir su corazón, sino salir del lugar donde estaba y atreverse a vivir la aventura que él estaba sugiriendo. Y entonces salta por la ventana junto con él y él la lleva a explorar el mundo real. Y en ese caminar, ella se encuentra con su verdadera identidad. Ella no era hija de esa mujer, ella era hija de la realeza. Y la vida que le tocaba vivir no tenía nada que ver con lo que ella estaba viviendo. Y eso es lo que sucede contigo cuando dejas que entre Jesús a tu corazón, cuando dejas que Él te hable de tu verdad en Él, de la realidad en la cual Él te creó, que no tiene nada que ver con lo que estás viviendo hoy. La verdad es que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y esto es hermoso, porque no hay nada más triste que estar viviendo una mentira. No hay nada más triste que estar enterrado en lo que tú creías que debía de ser y que no te podías salir de ahí y que ni modo, así te tocó, que un día darte cuenta que no es así, ¿verdad? Y que todos tus enemigos, todos aquellos que te estaban oprimiendo a lo largo de tu vida y haciéndote creer esa mentira, se callan. No pueden más, retroceden. Y no solamente eso, sino que huyen. Huyen porque no pueden seguir sosteniendo la mentira. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú expones una verdad? La mentira retrocede. No puede seguir en pie. Y si tú toda tu vida has creído que tenías que sufrir, si toda tu vida has creído que tenías que ganarte un lugar, o que simplemente no había un lugar para ti, hoy el Espíritu Santo viene a despertarte. Y solo si tú lo permites, solo si tú te permites ser despertado, vas a poder escuchar esa verdad. Y Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando empezamos hace ratito, el Espíritu Santo nos estaba hablando justamente de eso. El conocimiento de la verdad te lleva a la libertad. A veces creemos que ser libres es irnos de nuestra casa, no sé, renunciar al trabajo, no sé qué sea para ti la libertad, ¿no? O lo que tú estabas tratando de quitarte de encima, ¿no? Piensas, ya me quito esto de encima y soy libre. Me divorcio y soy libre. Pero ¿sabes qué? La libertad no viene de afuera. La libertad viene en tu interior, viene de tu interior. O se produce más bien en tu interior, cuando tú conoces la verdad.
Entonces Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y hay otro versículo que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando habla de perecer? Cuando habla de morir. Se refiere a que no estás viviendo la vida desde el Espíritu. Estás sobreviviendo, pero no estás realmente viviendo. Por eso no le encuentras sentido a nada. Porque la verdadera vida viene de quien te creó, viene de tu diseñador. Pero hay una palabra, y bueno, pues parece que va a ser muy breve el día de hoy. Si traen su Biblia, por favor, vamos a Ezequiel 29. Aquí habla la palabra de Dios, de cómo Dios se enfrenta al enemigo. A veces hemos creído que los juicios de Dios son contra el mundo, pero los juicios de Dios son contra las tinieblas, son contra la oscuridad. Pero ¿qué crees? Si la oscuridad está tomando un territorio, el juicio va a llegar ahí. No sé si me estoy dando a entender, pero la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo fuera salvado por mí. Dios no es aquel que te condena, no es aquel que viene y juzga tu vida y tus acciones. ¿Sabes qué es lo que juzga tu vida y tus acciones? La misma palabra. Cuando tú te ves en el espejo de la verdad de Dios, esa verdad juzga lo que estaba torcido. ¿A qué se refiere con juzgar? Lo expone. Y es el mismo ejemplo que te decía del espejo. A lo mejor te voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con el reflejo en el espejo. A lo mejor tú te levantas una mañana y te imaginas que te ves de cierta forma, ¿no? A lo mejor, no sé, en la noche te hiciste X peinado, te hiciste un chongo y te levantas y vas al espejo teniendo esa imagen grabada en tu mente, y cuando llegas al espejo pues te ves con el chongo ya en otro lugar, ¿no? Y con la cara como diferente a como tú te estabas imaginando que eras. Esa verdad que tú estás viendo en el espejo confronta la mentira que tú te estabas imaginando. ¿Sí me doy a entender? Eso es un juicio. No es un juicio. Un juicio a veces creemos, y en otras ocasiones, pues así es, pero y lo vamos a ver en la palabra, es contra los enemigos de Dios, no contra las personas, pero más bien en cuanto a ti como hombre, como hijo de Dios, la palabra de Dios te confronta y lleva a juicio la mentira que permitiste que el enemigo sembrara en tu interior. ¿Sí? Como el ejemplo de esta chica del cuento de Rapunzel. En su mente se había sembrado una realidad y una identidad. Ella se sabía hija de, y su vida iba a ser de acuerdo a eso. Pero cuando ella conoce la verdad, esa verdad confronta la mentira, la lleva a juicio. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces la verdad se instala. Donde tú permites que la mentira caiga, la verdad se instala. Y ahora vas a vivir de acuerdo a esa verdad. Y qué glorioso es que tengamos al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice justamente eso, que Él es el que nos lleva a toda verdad. Cuando tú permites que Cristo entre a tu vida, que sea el Señor de tu vida, que venga como un salvador a tu vida, como ese chico que salvó a Rapunzel de una vida encerrada en una torre, cuando tú permites que Jesús venga y libere tu vida, lo primero que va a suceder cuando tú abres el corazón es que viene su verdad a ti. Viene el Espíritu de Dios y te habita. Y ese Espíritu te va llevando a toda verdad. Y es un proceso al que tú te abres por iniciativa propia, porque Jesús viene y salva a tu espíritu, lo redime. Ya no vas a vivir más en condenación. Y a partir de este momento el destino que Él tenía para ti en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo eterno, ya se hace una verdad en tu vida, una realidad. Y tienes la certeza de que el día que dejes este mundo, pues vas a vivir con Él eternamente. Pero Dios no quiere que te conformes a una vida futura salvada, a una vida redimida para un futuro. Dios viene a hablarte de una vida redimida para el presente. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en ti.
llevarte a la verdad, para que ahora con esa nueva identidad, con esa verdad instalada en ti, tú puedas vivir la vida que Él diseñó para ti a partir de hoy. ¿Por qué hoy estoy viviendo una vida que no quiero, que no me gusta? ¿Cómo sé, me preguntaba Mariana hace un rato, cómo sé que eso que Dios me promete va a suceder? ¿Qué crees? Ya está hecho en lo espiritual. Solo lo tienes que tomar. ¿Cómo lo tomas? Creyéndolo, haciéndolo tuyo, haciéndote aliado con Dios, diciendo lo mismo que Él dice. Dios no habla de las circunstancias como están hoy. Dios es aquel que llama las cosas que no son como si ya fueran. Él a lo enfermo le dice sano y entonces eso se convierte en sano. Él a lo maldito le dice bendito y entonces eso que era maldito ahora se convierte en bendito. Él habla de luz en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Si tú entras a una habitación que está oscura, ¿cuál es la única acción que tú tendrías que hacer para que deje de estar oscura? A ver. Prender la luz. ¿Verdad? Nada más. Cuando tú traes la luz de Dios a cada área de tu vida, cuando tú permites que la luz de Dios entre a cada área de tu vida, la oscuridad se va. No sigue más ahí. No hay una lucha. ¿Y dónde es donde tiene que entrar esa luz? ¿Dónde empieza la transformación de tu vida? En tu mente. Tu espíritu ya fue redimido y hemos hablado muchas veces de esto. Tú eres un espíritu que tiene un alma donde están albergadas las emociones, los pensamientos, la voluntad, y fuiste dotado de un cuerpo para poder habitar. Es tu habitación temporal, terrenal, donde están los 5 sentidos. ¿Me permites? Tu espíritu ya fue redimido y tu alma, que es donde están tus pensamientos, ahora tiene que ser transformada. Tu mente tiene que ser transformada para que se alinee con la verdad del espíritu y vivas la vida que Él diseñó para ti. Ahorita que dijiste de Marianita, quiero dar ahora un ejemplo real de lo que tú estás hablando. Yo el año pasado, y ahorita todo mundo y se confunden los síntomas y todo, me detectaron un padecimiento que se llama disautonomía. Aquí en tiempo de calor me desmayaba y todo, algunas lo vieron, pero resulta que yo esta temporada dije, a ver, es temporada de calor y entonces me voy a desmayar y entonces me voy a... No. O sea, como acaba de decir Claudia ahorita, todo está en la mente. Dije, no, ¿por qué? Si Dios dice que yo soy sana, yo no tengo nada de eso. Y cuando tengo algo así que no, ¿por qué? Dios dice que yo soy sana y empiezo a declararlo, pero a creérmelo. Primero. Así es, a creerlo. No, ¿por qué? Si Dios dice que soy sana. En toda esta temporada no me he desmayado ni una vez. Así es. ¿Por qué? Porque ya lo creo, porque yo creo que soy sana. Yo creo que soy sana. Y empecé a aceptarlo y ya así como que, ya nada, se va, porque como dice Claudia, con eso, con lo que vivimos, con lo que dice que nos va a pasar, es lo que dice de Rapunzel, que ella pensaba que esa era la vida que existía y que se merecía y que era, pero no, tú te puedes dar vuelta a cualquier enfermedad, a cualquier padecimiento, a cualquier situación, exactamente, pero todo está en la mente. Cuando entendemos que la palabra de Dios es la verdad de Dios, a veces los seres humanos nos preguntamos, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Te lo has preguntado? Sí. ¿Verdad? Y a veces cuando oramos, es así como que bien resignados decimos, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Jesús cuando oró en el Getsemaní, dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Yo deseo esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, no sé si tú te lo has preguntado, pero yo sí soy muy preguntona con el Espíritu Santo. Y en algún momento la pregunta fue, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y entonces la misma palabra de Dios me contestó. La voluntad de Dios es lo que Él mismo escribió y pactó en su palabra. Él no va a hacer nada fuera de su voluntad en tu vida. ¿Pero qué crees? En su voluntad
y está escrito en su palabra, están sus promesas. Y las promesas de Dios hablan acerca de la voluntad de Dios para ti. Y esas promesas hablan de salud mental, espiritual y física para ti. Esas promesas hablan de una vida abundante. Quiero que te vayas, por favor, ahorita, antes de ver el tema que es cortito, pero ve, por favor, a Juan 10, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10. Escucha. Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. Fuerte. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, te das cuenta de la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. No sé cómo suena para ti esa palabra o esa frase, vida en abundancia. Pero a mí no me suena como a una vida de ahí más o menos, pasándola. ¿Cómo estás hoy? Más o menos, ahí la llevo, ahí voy. A mí no me suena así la vida en abundancia, ¿eh? Como puedo. No sé cómo te suene a ti, pero a mí vida en abundancia me habla de plenitud. Me habla de bien en todo, absolutamente en todo. Y hay otro versículo que, amiga, me ayudas a buscar en Google, que habla de, déjame acordarme cómo dice para que lo puedas encontrar, y dice, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, así búscalo, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, versículo, y ahorita lo leemos en voz alta. Entonces, hoy ha estado muy insistente el Espíritu Santo, bueno, siempre, pero hoy ha sido muy específico en hacernos ver que realmente nos hemos equivocado cuando hemos creído que lo que estamos viviendo lo tenemos que aceptar porque pues así nos tocó y así es la voluntad de Dios. Eso dice mi abuela. Y no es así. Realmente, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, te tienes que meter a su palabra. No hay otra forma. Tienes que tener una relación con Él. Tienes que hacerte amigo de Dios, cercano a Dios, para que no tengas que escuchar al abuelo. Digo, hay que escuchar a los abuelos, pero bueno, no tengas que creerte todo lo que dice el abuelo, ni todo lo que dice la vecina, ni todo lo que dice la amiga, ni todo lo que dice no sé quién. Tú tienes que ser aquel que experimente de manera personal la verdad con Dios. ¿Sí o no? O ¿cómo has sido tú en tu vida? Yo nunca fui muy borreguito, ¿no? De, ay, dicen que esto, ay, pues vamos ahí toda la manada, vamos a hacer eso. Yo siempre me cuestioné y cuestioné. Y en su momento, a mí me llamaron rebelde por eso. Pero hoy entiendo que eso estaba en mi corazón. Era como el descubrir, a ver, ¿cuál es la verdad? Ok, tú me estás diciendo esto y te lo respeto, Ale, pero yo quiero saber cuál es la verdad, lo quiero constatar. Y entonces me acuerdo que estábamos, por ejemplo, en las clases de matemáticas y decían, esta fórmula es tal, resultado tal. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues porque así está la fórmula. No, pero ¿por qué está así la fórmula? O sea, quiero saber el porqué del porqué, ¿no? Y bueno, a veces el cuestionar es un síntoma de yo sé en mi interior que hay algo más y lo quiero descubrir. No me quiero quedar en lo que estoy viendo superficialmente. No me quiero resignar a algo sin antes constatar que realmente es así. Y a Dios le gusta que seas así. Vamos a leer, por favor. Ok, vamos a leer el versículo 4 y nada más el 4 y ahorita te digo que sigue. Capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. ¿Te vas al versículo 16 al 17, por favor?
El pueblo asentado en tinieblas no gana luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Perdóname. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El 23 también, por favor, amiga. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia el pueblo. Ok, en el pueblo. Muy bien. Fíjate bien, aquí el Espíritu Santo, y ojalá tú estés también en la palabra, porque es importante que tú puedas ver que realmente lo que se te está enseñando está ahí, está escrito. Aquí el Espíritu Santo nos está hablando acerca de lo importante que es entender que no es solamente lo que tú comes en lo natural lo que te va a dar vida, ¿sí? El Señor nos está dando la pauta de la victoria real en nuestra vida. Y la victoria real en nuestra vida viene por hacer de la palabra tu alimento. Yo te voy a decir algo que no es algo en la teoría, sino en la práctica para mi vida y para la vida de muchos aquí. Cuando tú haces de la palabra de Dios tu verdad, esa verdad se convierte en una espada poderosa. Esa verdad hace que todo lo que estaba torcido en tu vida se endereza. Todo lugar donde no había esperanza, llega la luz de Dios y levanta, y trae un levantamiento a tu vida impresionante. Dice la palabra de Dios, me lo prestas tantito porque está diferente, como aquí tengo la del hebreo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, que Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en otros versículos Jesús dice, mi palabra es espíritu y es vida. Yo te voy a pedir que reflexiones en algo. Todo lo que tú ves a tu alrededor que tiene vida, no vamos a entrar en los detalles de si realmente vive o no vive, porque a veces hay muertos que caminan y vamos a resolver ese enigma en un ratito más. Pero todo aquello que está vivo, sean personas, animales, plantas, todo aquello que está en la creación que tiene vida, aún el agua, es porque tiene en sí mismo el soplo de la vida de Dios. Porque la vida verdadera, la vida, tiene solamente un origen. Y ese origen es Dios. ¿Sí? Los seres humanos somos los únicos, lo único de la creación que fue creado con libre albedrío. Es decir, tenemos el poder o la voluntad para decidir por nuestra propia cuenta que vivimos o que no vivimos, en base a lo que creemos o no creemos. ¿Sí? Y a veces, aunque parece que estamos vivos, estamos muertos. Porque una cosa es que tú hables y camines y te muevas, y otra muy diferente es que realmente tengas vida. Porque el único que te da vida es Cristo Jesús. Porque la vida viene de Él y la vida está en Él. Y si tú no lo tienes a Él, no tienes vida. No hay vida verdadera en ti. Y cuando no hay vida verdadera en ti o en mí, ¿qué hay? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Solo hay dos opciones. O estás viviendo con la verdadera vida de Dios, o tienes vida en ti mismo por Dios en ti, o estás alejado de Dios y entonces como resultado que hay en ti, muerte. Y eso se refleja en un fruto. ¿Cuál es el fruto? Eso, el dolor, la ofensa, la amargura contra otros, la falta de amor, la falta de paz, la insatisfacción, la duda, el temor, la depresión, la ansiedad, y le puedo seguir. Todo eso es muerte, porque nada de eso viene de Dios. De Dios viene la plenitud, el gozo, la paz. Y si quieres saber qué más, vete a la palabra y busca los frutos del Espíritu de Dios. Y entonces dice la palabra, versículo 16 y 17 de Mateo 4. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
Cuando viene la vida de Dios a ti, cuando Cristo Jesús viene porque tú lo dejaste entrar, escúchame esto por favor, Gabriela. Cuando Jesús viene porque tú lo dejaste entrar, es tu decisión personal. ¿Qué crees que va a pasar en tu vida? Esto que está escrito aquí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Hartarte de tu vida actual y decir quiero otra cosa. Estoy cansada de esto. ¿Sabes qué es arrepentimiento? Cambiar de dirección. Yo voy por este camino, pero ya vi que no es. Me arrepiento. Es decir, quiero cambiar la dirección. A veces el arrepentimiento viene con un quebranto, por supuesto. Pero el quebranto en sí no es arrepentimiento. El arrepentimiento es la determinación de decir, ya me cansé de este camino sin Dios, quiero a Dios en mi vida. Y entonces Dios, vamos a cerrar diciéndote esto, si me permites compartirte lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de esta palabra. Dice así el Señor: mi hijo amado, mi hija amada, el único alimento que satisfará plenamente tu espíritu, tu alma y aún tu cuerpo será siempre mi palabra. Mi palabra es tu salvación. Es la semilla que contiene el poder suficiente para traer vida a todo tu ser y a toda circunstancia. Es la vida que poderosamente hace explotar toda tiniebla, desvanecerse y ser completamente destruida. Mi palabra va a donde es enviada y alinea todo con mi perfecta voluntad. Mi palabra manifiesta la realidad de mi reino, transforma todo aquello y todo aquel a donde está siendo enviada. Pon tus ojos en mi palabra, te dice el Señor. Mi palabra es tu certeza, es un sí y un amén, seguro y firme. No tienes que vivir en incertidumbre. Métete atrevidamente en mi palabra, aférrate a ella. Mi palabra es mi voluntad. Lo que yo he dicho es lo que tiene que suceder en ti y en los tuyos, si tú te mantienes en esa verdad. Hijo, no preguntes más. Hija, tu osadía hará que suceda lo que está en tu corazón, lo que yo te revele. Yo te respaldo. Yo te he autorizado y estoy apoyando tus anhelos, pues no están alejados de mi voluntad, si es que tú me has dejado entrar a tu corazón. Es mi voluntad que tú y tu familia sean restaurados, sanados, levantados, reunidos como un solo pueblo. He dicho que lo haré. Toma mi palabra, no pidas opinión. Lo que yo te he dicho es firme y seguro. Tú y tu casa son mi pueblo amado, y yo hago venir gran bendición sobre ustedes. Tú decides hoy si tomas esta palabra para ti. Es tu decisión. Es tu determinación lo que va a hacer que eso sea posible y sea una verdad para ti. Y hoy te invito porque yo lo estoy viviendo, a que permitas que esta verdad entre en tu corazón, en tu mente. Porque si esa verdad entra en tu corazón y en tu mente, tú vas a ir viendo transformación, restauración en tu vida. ¿Sabes que viene Jesús a entregarte a través de la victoria que Él logró en la cruz? Viene a entregarte plenitud de vida. Él te está entregando su perdón, su salvación, su redención, su restauración, su restitución. ¿Sabes lo que es restitución? Cuando te es dado aquello que te fue robado o que perdiste. Viene su resurrección a tu vida, a cada área de tu vida. Él ya no quiere que seas un sobreviviente, un muerto caminando y hablando. Él quiere que tengas vida y vida en abundancia. Y con eso cerramos hoy. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo.